1 sobre 8. Perdón, profe. 8 por... Espera, yo acá tengo anotado algo, una cantidad diferente. Tengo entendido que es 1 sobre 8 más 4 sobre 19. No sé si estoy mal. Está bien, profe. Listo. Sí, profesor. ¿Cómo quedó ese ejercicio? Bueno, profe. Entonces, 8 por 19 me dio 152. Ok. 8 por 4, 32. Ujú. 19 por 1, 19. Entonces 32 más 19, 51. 51 sobre 150. 152. Ok. ¿Listo? ¿Alguien con un resultado diferente? No, señor. ¿No? No, señor. Listo. Nicia, ayúdame con el segundo, por favor. Ok. Entonces, 30 por 15, 460. Me dio. ¿Segura? Queda 460. 405. 50, correcto. Por 10. ¿Listo? ¿Qué más hacemos? 6 por 15 me Ujú. dio 90. Y 30 por 3 me dio 90. Ok. Los sumé los dos 90 y me dio 180. Ujú. Sobre 450. Listo, muy bien. Joseph, ayúdame con el tercer ejercicio, por favor. Profe, el tercero es sobre 4 Ujú. sobre 2 por es 8. Sí. 9 digo 4 sobre 5. El sobre 2 es 20 y 38. Y entonces 8 sobre 8. Recuérdame el resultado porque se escucha intercortado en la fracción final. ¿Cuánto te da? 38 sobre 8. Listo, entonces está correcto. ¿Hay algún resultado diferente? No, señor. No, ¿No? señor. Listo. Revisemos el número 4, entonces, Divani, sí. Divani. Divani. Profesor. 9 sobre 4. No, es el cuarto punto, el que tienes acá. ¿Profe, lo puedo decir yo? Dame un segundo, Sofía. Tienes 10 sobre 12 más 2 sobre 1. O sea, 10 Así, doceavos profe. y 2 10 sobre... sobre 12 y 2 sobre 1. Ujú. 12 por 10 me da, por 1 me da 12. Ah, muy bien, ya me había asustado. 10 por 1 me da 10. Ajá, 2 por 12 me da 24. ok. Y 2 más 24 me da 32 y el 12 lo paso para abajo. Sí, escachaste. Porque 10 más 24 no te da 32. La 34. Ajá, 34. Dije 34, profe. No, dijiste 32, yo escuché. Bueno, en fin. Entonces, de todas maneras, el procedimiento está bien. Y 34 sobre 12. Listo. Perdón, muchachos. Muy bien. Bueno, Sofía, ayúdame entonces con el último.
Sofía. Sofía. Profe, ¿puedo yo? Sofía. Bueno, profe, entonces sería 3 por 4, 12. Ujú. 3 por 5, 15, profe. Ujú. 4 por 7, 28. Ujú. Y 15 más 28 me da 15 más 28, 43, profe. Ujú. Y sería 43 sobre 12. Listo, muy bien. Parece que ya tenemos dominada la temática. Es re Bien, fácil. ¿alguno difiere con el resultado? ¿Alguien tiene algo diferente? No, profe, está bien. No, profe. ¿Todos bien? Está bien. Listo, muchachos. Entonces, vamos a pasar entonces al tema con lo que es resta de fraccionarios. Entonces, aunque el procedimiento es muy parecido, por no decir igual, sino que aquí lo que hay que entender es el tema de la simplificación. Ya vamos a ver el tema de qué es eso de simplificación. Y la idea es hacer el resultado de una fracción más pequeña. Entonces, si se dan cuenta, hay ejercicios en donde tuvimos... Profe, no se le escucha nada. ¿Me escuchan? Sí, Ya. profe. Lo Vale. escucho. Sí, profe. Entonces, como les decía, hay fracciones que en los ejercicios vimos que nos daban 150 y algo, hay unas que nos daban 43, hay unas que nos daban 38, hay unas que nos daban 51. Entonces, inclusive tenemos una fracción que nos dio 180 sobre 450. Pero ustedes se imaginan representar esa fracción a gráfico, o sea, representar 450 de dominador y agarrar 180, es mucho, ¿no? O sea, se tardaría uno demasiado en acoplar esa cantidad. Entonces, lo que pasa con la simplificación es que vamos a tratar de reducir esa fracción, reducirla a tal punto en donde sea graficable o en donde se pueda entender un poco mejor. La simplificación es tener la misma fracción, pero en una cantidad menor. Recuerden que las fracciones son la división de una cantidad, o sea, cuántas partes yo voy a tener y esa división se da en partes iguales. La simplificación lo que va a hacer es eso. Vamos a reducir la fracción del resultado final de tal manera en que ya la fracción sea más pequeña, pero sigue representando lo mismo. Ya lo vamos a ver para explicarlo un poco mejor. Aquí es importante que tengamos muy en cuenta lo que es la descomposición en factores primos, dada que lo vamos a necesitar para hacer este tipo de simplificación. Quiere decir que la idea era que ya tengan repasadito por ahí cuáles son los números primos. Recuerden que es el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y pues sucesivamente. Aunque solamente vamos a necesitar los primeritos, 2, 3, 5, 7 y 11, que son como los que más se utilizan en este tipo de simplificación. Y obviamente el proceso de resta se hace pues muy parecida a la suma, pero claramente con fracciones que son netamente heterogéneas, porque con las fracciones homogéneas ustedes saben que el procedimiento es un poco más sencillo, que solamente se mantiene el mismo denominador y se hace la operación únicamente con el numerador, ¿listo? Entonces vamos a tener en cuenta eso. Obviamente la simplificación no es solamente con las fracciones, con la resta de fracciones, también se hace con la multiplicación, con la división e inclusive con la operación entre tres fracciones, que ahí ya es un poco más complejo el procedimiento, dado que ya hay que hacer el tema del mínimo común múltiplo. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar repasando algunos conceptos. Entonces, ¿Cómo puedo leer yo? listo, Ivani, ayúdame por favor. Las restas de fracciones funcionan con el mismo me- mo- método con el que se realiza la suma. Bien.
Entonces, vamos a mantener obviamente el procedimiento como lo llevamos haciendo. La diferencia en este caso es que en vez de sumar, hacemos es una resta. Pero obviamente depende si la fracción es homogénea o heterogénea. Recuerden que para las fracciones homogéneas que tienen igual denominador, mírenlo acá, entonces se mantiene ese mismo denominador y solamente hacemos la operación con el numerador, Pero cuando es diferente, ya entramos a hacerlo como hacíamos con la suma, multiplicar ambos denominadores y después multiplicación en cruz. Las fracciones es algo interesante porque es una resta, pero primero se hace una multiplicación y después se hace la resta. Bien, entonces vamos a continuar, por favor, por allá, Juan Manuel. Juan Manuel. ¿Cuál punto leo, profe? Segundo punto, por favor. Bueno, señor, sino que realizar operaciones en vez de añadir su cantidad, la restamos. Bien, o sea Listo. que, gracias. Aquí, pues obviamente lo que es una resta, ¿no? En vez de añadir cantidad, como pasa con la suma, nosotros le quitamos cantidad. Eso es básicamente el principio de la resta. Tercer punto, Wilson, por favor. Gracias, profe. El resultado de las fracciones les podemos aplicar el método de simplificación. Bien, ahí es donde empezamos a hablar de simplificación. Pero, ¿qué será eso? Vamos a revisarlo. Pero entonces recuerden las partes de la fracción. Acá hay que tenerlo muy en cuenta. Recuerden que el número de arriba es el numerador y el número de abajo es el denominador. Recuerden porque yo siempre me refiero hacia términos de ustedes multiplican numerador con numerador, denominador con denominador, y la idea es que tengamos bien claro eso. ¿Listo? Entonces la idea es repasar eso. Bueno, la simplificación. Entonces, ¿qué es la famosa simplificación? Entonces, Laura, por favor, ayúdame con el primer punto. Se usa para llegar a la mínima expresión de una fracción. Bien, la mínima expresión quiere decir que nosotros empezamos a cortar números grandes, a recortarlo, a recortarlo, a recortarlo, hasta que ya definitivamente la fracción no se puede cortar más, pero es la mínima expresión de esa cantidad que es mayor. Como le decía, hay fracciones en donde nos dan 180 sobre 450. Representar esa fracción en realidad sería muy tedioso porque pues es una cantidad enorme. Entonces la simplificación nos ayuda a eso, a reducir esa cantidad de fracción en donde sea representable y aún así signifique lo mismo. ¿Representable en qué sentido? Pues en que se puedan hacer torticas, barras, todo eso, todo lo que vimos con el tema de fracciones y cómo se pueden representar. Esto con el fin de facilitar pues el tema de comprender mejor la fracción. Porque imagínense en hacer unas tortas para llegar a 450 de denominador y después solo agarrar 180. Es demasiado trabajo. Y entonces la simplificación nos ayuda a eso, a reducir cantidad de fracción para poderla representar mucho más fácil. ¿Listo? Y obviamente para complicar un poco el tema de la operación. En grado quinto tuvieron varios problemas con esto de simplificación, dada que pues ellos no están acostumbrados a hacer el tema de descomposición en factores primos, pero con ustedes como trabajamos bastante eso, entonces creo que no habrá problema. ¿Listo? Bien, continuamos, por favor, Matías. Segundo punto. Matías. La simplificación también nos ayuda a observar las fracciones que son equivalentes. Bien, ¿alguno sabe qué es una fracción equivalente? De pronto que lo hayan trabajado el año pasado. No. ¿No? Bueno, entonces, esto no lo trabajamos en sí en clase porque pues no es un tema tan relevante. La fracción equivalente quiere decir que la fracción puede tener diferente cantidad
pero sigue representando lo mismo. Me explico. Yo tengo una unidad, por ejemplo acá tengo una torta. Esto para mí representa un número, obviamente. Representa 1 en este caso, una unidad. Pero entonces yo puedo dividir esa unidad en 2, o sea, un medio. Puedo tomar de esa unidad 1. También puedo dividirla en 4, o sea, por ejemplo, tomar ya 2 pedazos, 2 cuartos, y así sucesivamente. Si uno se da cuenta, es la misma unidad, pero pues le doy diferente división de fraccionarios. Recuerden que los fraccionarios son los que dividen las unidades. Ambas son exactamente lo mismo. Ambas fracciones son exactamente lo mismo porque representan la división de la misma cantidad. O sea, no estoy tomando otra torta en donde ya cambiaría. Yo me refiero más a que yo puedo dividir en diferentes partes una misma unidad, pero va a seguir significando lo mismo, o sea, una unidad. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? ¿Sí o no? señor. Sí, señor. ¿Sí? Bien, entonces, más fácil. Tenemos una torta de cumpleaños y obviamente tenemos, no sé, unos 10 invitados. Entonces yo divido la torta en 10 porciones, ¿no? En 10 porciones. En otra fiesta tengo la misma torta, pero solamente hay 5 invitados, entonces la divido en 5 invitados. En otra fiesta yo tengo solamente 3 invitados, entonces divido la torta en 3 porciones. No importa cuántas personas haya, no importa cuántas personas haya, pero la unidad, no importa en cuántas porciones yo divida la fracción, porque sigue siendo la misma unidad, o sea, sigue siendo la misma torta, solamente que yo la divido en varias porciones, y sin importar en cuántas porciones yo la divida, va a seguir siendo la misma torta. Entonces, si se dan cuenta, eso es una fracción equivalente. Se divide la unidad en varias, pero sigue dividiendo la misma unidad, o sea, no toma otras unidades, sino que solo se conforma con una unidad. Eso es una fracción equivalente, que no importa en cuánto yo divida la unidad, sino que va a seguir representando lo mismo, solamente que la divido en porciones diferentes, pero Profe, una preguntita. representando la Entonces misma sería unidad. la fracción equivalente. Sería, digamos, tiene que participar. Señor, que no se escucha bien, Juan Manuel. Juan Manuel. Juan Manuel. ¿Se fue? Bueno, mientras vuelve la onda. Dan, ayúdame con el tercer punto, por favor. Sí, señor profe. Se denomina una fracción equivalente a aquella que sea la misma expresión de un hetero, pero en partes diferentes. Bien, volvemos al ejemplo de la torta. Puedo estar en diferentes fiestas y usar la misma torta y no importa en cuántas porciones yo la divida, pero va a seguir siendo la misma unidad, va a seguir siendo la misma unidad. Eso es una fracción equivalente, o sea que son diferentes cantidades de fracciones, pero que dividen una misma unidad. O sea, yo puedo tener, no sé, un medio, 3/4, 8/8, pero si estoy dividiendo la misma unidad, esas fracciones van a ser equivalentes. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Juan Manuel ya volvió No, señor. Juan Manuel ya volvió la onda. Juan Manuel, ¿no? No ha vuelto la onda de Juan Manuel. Listo. Último punto, por favor, Nisi. La operación que se realice para la simplificación es la descomposición en fracciones primos, En factores. en factores primos de la fracción. Bien. Entonces aquí hay que recapitular la descomposición en factores primos. ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí lo recuerdan? Sí, señor, profe. Señor. Bien. Wilson, ¿qué era la descomposición en factores primos? Profe, ¿qué? Sumar un número y que me dé un cero por respuesta. ¿Seguro? ¿Quedaba 0?
descomponer un número que tú nos dabas. Pero, sí, obviamente, pero ¿cómo era el procedimiento? No sé, por ahí, ah, puede ser Sofía. ¿Qué opinas tú? Eh, profe, yo. Nisi, listo, Nisi, dale. Haciendo dos operaciones Solo número. y que en las dos Wilson, salga un Wilson, número. deja por favor que hable Nisi. O sea, ya tuviste el espacio, por favor, ¿vale? Nisi, ahora sí. Nisi, eh, Reducíamos números primos hasta el número que se pudiera, ok, que no sea uno. Que nos diera uno, digo. listo. Entonces, bueno, ya Nisi nos aclaró, por allá Wilson le alcancé a escuchar algo. Entonces recuerden, la descomposición en factores primos es dividir el número, una cantidad en específica, usando únicamente números primos. Lo que se busca con la descomposición en números primos es que el resultado sea exacto, o sea, que la división no nos dé con residuo en la división, sino que sea netamente exacta la división, pero entonces únicamente usando números primos. Cuando evidentemente llegamos a una cantidad que no se podía dividir por números primos, que son aquellos en donde se pueden dividir por uno o por sí mismos, entonces ya asumíamos que era un número primo y se dividía por sí mismo. El procedimiento, recuerden que la idea es llegar a uno, que es cuando ya se da por terminada la simplificación. Entonces vamos a verlo ya en práctica. Vamos a verlo ya en práctica. Primero pues vamos a revisar cómo se hace esa simplificación y después revisamos el tema de las restas, que pues es el mismo procedimiento, pero quiero que tengan más en cuenta la simplificación. ¿Listo? Entonces voy a compartir el audio de la computadora y la idea es que por favor prestemos mucha atención. Entonces aquí vamos. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Una fracción se compone de un numerador y un denominador. El denominador nos dice en cuántas partes dividiremos el entero y el numerador cuántas partes tomaremos de él. Para simplificar las fracciones utilizaremos solamente números primos, los cuales son el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Si quieres conocer más de los números primos, busca mi video. En la caja de descripción te dejo el enlace. Vamos a ver el primer ejemplo para que esto nos quede más claro. Aquí tengo 4/8 y abajo tengo mi entero. Recuerda que el denominador nos dice en cuántas partes dividiremos el entero. En este caso, este entero está dividido en 8 partes. Y como el numerador es 4, solamente voy a colorear 4. Y listo, aquí tengo en dibujo 4/8. Ahora voy a simplificar esta fracción. Pongo que es igual y aquí tengo mis números primos arriba. Primero voy... Bien, muchachos, prestemos mucha atención acá. Entonces aquí vemos una unidad, ¿no? Esta sería una unidad en donde la dividimos en 8 y tomamos en 4. Aquí él ya empieza a darnos el tema de los números primos para descomponerlos. Entonces quiero que se memoricen muy bien estos, por favor. 2, 3, 5, 7 y 11. Memoricémoslos muy bien. Quienes no los teníamos muy claro, les presento Profe, los yo números también lo primos. sabía. ¿Listo? Quienes se lo saben, eso está perfecto. Quienes no, entonces sí les recomiendo revisarlos muy bien, tenerlos muy en cuenta. Estos son los que más vamos a usar. Entonces no se compliquen con aprendérselos del 2 al 100, sino solamente estos son los que más vamos a usar. Bueno, entonces prestemos mucha atención acá al procedimiento. Voy a ver si se pueden dividir ambos números entre el 2. Y sí se puede, así que digo 4 entre 2 nos da como resultado 2. Y 8 entre 2 nos da como resultado 4. Y tenemos 2/4. Ahora vamos a comprobarlo. 4 es el denominador. Voy a dividir mi entero en 4 partes. Listo. Y 2 es el numerador. Voy a colorear nada más 2. Y listo. ¿Ya te fijaste? Al simplificar 4/8 nos da como resultado 2/4. Bien, muchachos, ¿se dieron cuenta qué fue lo que hizo?
¿Se dieron cuenta? Profe, ¿Sí? voy a tomar el dos, Sí, profe. señor. Bueno, entonces, para quienes no alcanzaron a anotarlo bien, nosotros tenemos una unidad repartida en 8 partes, ¿no? De esas 8 partes, ¿cuántas tomamos? 4. Bien, aquí lo que se trata de buscar es una fracción equivalente, o sea que una fracción diferente, una fracción mínima, pero que sigue representando la misma unidad. Me explico. Entonces, aquí tenemos 4/8 y lo que hizo fue empezar a descomponer tanto el 4 como el 8. Entonces, recuerden, el 2 pues básicamente es la mitad. Entonces, ojo, un dato importante. Cuando vamos a usar la descomposición, debemos usar el mismo número tanto para arriba como para abajo. O sea, no podemos usar un número un primo, por ejemplo, acá usamos el 2 y acá usamos el 5. No, eso no puede ser. ¿Listo? Tenemos que aplicarlo al mismo, o sea, al mismo número primo a ambas cantidades.